Porque la Facultad de Derecho, la novedad tiene que ver con la renuncia del juez Piombo. Mariana, adelante. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Sí, estamos en el lugar Nunca había habido una promoción de juicio académico. Se llevó a cabo esta asamblea del Consejo Superior en el cual, si bien hubo lugar para que los estudiantes, los consejeros, representantes del centro de estudiantes expusieran las razones por las cuales pedían el juicio académico del profesor Horacio Piombo, lo cierto es que no hubo realmente necesidad de pedir el juicio académico porque finalmente se comunicó a través del decano Vicente Atela que finalmente Piombo había renunciado una hora antes de que comience esta asamblea. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de cuando se conocía entonces esta noticia, donde finalmente se conoció la renuncia del juez Piombo. Bueno, continuando con la sesión y tomando como base el expediente promovido por la bancada estudiantil para llevar adelante el juicio académico del profesor Benjamín Salargués y el profesor Horacio Daniel Piombo, corresponde hacer algunas consideraciones respecto al mismo. Por tanto, ambas personas son las que suscriben y firman el fallo que da motivo a la denuncia promovida. En tal sentido, les informo a este cuerpo que el abogado Benjamín Ramón Salargués se desempeñó como docente de la materia Derecho Penal 1 de esta facultad hasta el día 1 de agosto de 2014, fecha en la que presentó su renuncia al cargo de docente y no pertenece más a esta facultad desde el 1 de agosto del 2014, renuncia que fue dada por resolución 83 del año 2013. En cuanto a la situación del doctor Horacio Daniel Piombo, profesor, su condición en esta facultad es de profesor titular ordinario con dedicación simple en la Cátedra 1 de Derecho Internacional Público y profesor titular ordinario también por concurso de la materia Derecho Internacional Privado, Cátedra 2, quien se venía desempeñando como docente hasta el día de la fecha. Hace una hora, el doctor Piombo presentó ante el decanato la renuncia indeclinable a sus cargos de profesor adjunto, por lo que a este consejo pedirse en consideración de renuncia, los que estén por la aceptación, sirvan de su voto. Aprobado el Estado completo. Aprobado. Bueno, Lorena, allí veía Lorena entonces lo que fue el momento en que se anunciaba que el juez Piombo había ya presentado su renuncia una hora antes de comenzar. También pudimos tomar las palabras del decano Vicente Atela momentos después de haber dicho esto y que se haya levantado la asamblea. Sí. Vamos a compartir también con vos y con los televidentes, por supuesto, lo que decía tras hablar ya avisado. Entonces, que no forma más parte del cuerpo docente el juez Piombo. Perfecto, lo escuchamos. Por eso, el juzgamiento de los fallos para saber si es un buen o mal juez es el jurado de enjuiciamiento magistrados. Nosotros juzgamos la ética universitaria. Nosotros formar un expediente a raíz de este fallo y en el cual quizás si hubiese avanzado se hubiesen visto otros fallos. Pero a la facultad no le corresponde revisar los fallos del Poder Judicial. Para eso este fallo está siendo revisado por recurso extraordinario por la Suprema Corte Provincial, quien deberá expedirse sobre la certeza o inexactitud de este fallo. Este fallo no está firme, está en revisión de la Corte Provincial. Había una inclinación, dudas éticas. No es el primer fallo que tiene. Antes no tenían estas dudas éticas para que él pudiera seguir siendo profesor de la universidad. Nunca había habido una promoción de juicio académico contra estos profesores. Nosotros tomamos cartas en el asunto a partir de que solicitan el juicio académico. El doctor Piombo era un profesor por concurso de oposición y antecedentes, que es como se ejerce la docencia en la universidad, y accedió a través de exámenes públicos en el cual los jurados académicos consideraron que era idóneo para ejercer el cargo y además fue ratificado ese cargo por el Consejo Superior Universitario y en el cual demostró la idoneidad para desempeñar el cargo. ¿Había una inclinación ya del Consejo Académico para proseguir con el juicio si no se presentaba la renuncia? No, el Consejo Directivo se expidió por aceptar la renuncia, atento el carácter de la misma que presentó el profesor Piombo. Muy bien, Lorena.
hasta allí entonces lo que decía el decano Vicente Atela tras conocerse la renuncia del juez Piombo. Bien, Mariana, buen trabajo allí con toda la información en vivo de lo que estaba sucediendo, cubriendo cada una de las instancias, porque además era uno de los temas del día, uno de los temas de la jornada. Ahora entendemos que a partir de este avance y sobre todo de la postura tomada por el propio juez Piombo, habrá que ver qué pasa en materia judicial, ¿no? Porque más allá de la revisión que recién contaba el rector, que se está haciendo por parte de la Suprema Corte bonaerense del fallo, de la polémica y de la vergüenza, también está la instancia de jury de enjuiciamiento, ¿no? Claro, exactamente, eso va a continuar en la justicia. Lorena, quiero aprovechar que tengo aquí cerca a los representantes de los estudiantes en lo que ha sido este consejo, que nos van a contar, bueno, qué es lo que les ha parecido. Estoy con Bernardo Weber y con Franco Mella, que han participado de esta asamblea, y quería que nos dieran sus impresiones sobre lo que ha sido la noticia, ¿no?, de la renuncia. Sí, la verdad que nosotros nos toma de sorpresa, no esperábamos esta renuncia. La idea nuestra era plantear un juicio académico acompañado de una suspensión para que se pueda llevar adelante de los canales institucionales correspondientes las explicaciones debidas del profesor respecto al tema. Entendemos que es una actitud totalmente cobarde el no venir a dar explicaciones de cara a todo el movimiento estudiantil, porque creemos que es necesario, más con un fallo tan polémico y controversial, para la formación de estudiantes, que este tipo de actores den explicaciones de cómo fallan, por qué fallan así, por qué tienen estas conductas homofóbicas, machistas, de una clara estructura patriarcal que está totalmente viciada. Quería preguntarles si, bueno, la renuncia de alguna manera significa algo para ustedes. Para nosotros, a ver, el objetivo que nosotros planteamos era remover a este docente del cargo, el fin final, pero entendíamos que era totalmente necesario que dé explicaciones, y la verdad, como te reitero, nos parece una actitud totalmente cobarde la que planteó este docente. Muy bien, y en esta situación, bueno, el juez ya no forma parte del cuerpo docente, pero una de las cosas que se dijeron en la asamblea es que este juez no era la manzana podrida del cajón, sino que había un problema estructural en el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial es una estructura totalmente viciada, una estructura, como te dijo Bernardo, totalmente patriarcal, no está compuesta en su mayoría por hombres. Además tenemos un tema que es la legislación penal de nuestro país, es totalmente retrógrada, propia de otra cultura que no es la actual, es del siglo XIX, podríamos decir, y que claramente no es acorde a la realidad que vivimos hoy en nuestra sociedad. Es una legislación totalmente machista, homofóbica, sexista y justamente patriarcal. Por eso justamente creemos que el vicio está tanto en la estructura del Poder Judicial como también en la legislación penal actual. Muy bien, tengo un auricular que le quiero pasar aquí a Bernardo para que hable con Lorena Toso, que está en estudios. Lorena, ya te están escuchando. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Bernardo? Buenas tardes. Los escuchaba recién hablar acerca de lo que significa para ustedes esta renuncia, ¿no? Y estos términos en los que vos ponías el proceder del juez Piombo como de cobardía. Absolutamente comprensible en términos de no dar explicaciones. Ahora, también está la instancia del jury de enjuiciamiento. Entendemos que probablemente si esto avanza, sea el lugar, casi te diría ideal, para que dé explicaciones sobre un fallo que se hizo en el ámbito de la justicia. Y lo bueno es saber que ya ha quedado fuera del ámbito académico en términos de la formación de los próximos profesionales. Sí, ni hablar, entendemos eso, y el objetivo final nuestro era que esta persona deje de estar frente a los cursos, ¿no? Pero también entendemos que es fundamental que dé explicaciones en un punto de vista académico, donde a los estudiantes de Derecho le mire la cara y le dé las explicaciones correspondientes del tema. Nosotros planteamos este juicio académico y la suspensión porque entendíamos que es el objetivo que tenemos como estudiantes de respetar las instituciones, de que se lleven adelante todas las preguntas que se les tengan que hacer, porque la verdad que entendemos que es un fallo más que polémico y que el jury de enjuiciamiento va a hablar sobre su función como juez, y nosotros lo queremos las explicaciones como docente de la universidad. Bien, las entendemos perfectamente. Obviamente que ya estamos en un territorio que es más cercano a las cuestiones que tienen que ver con lo moral que con lo estructural o administrativo en términos de la universidad, ¿no? Y probablemente si nos dejamos llevar por la moralidad con la que el juez Piombo ha llevado adelante la firma de muchos de los fallos que ahora están en el centro de la tormenta, estemos ante una actitud que se condice con eso que ocurrió antes. Digamos que en esos términos podríamos entenderlo de esa manera. ¿Hay algún otro tipo de cosa que ustedes puedan hacer o de accionar o de medida que se pueda tomar en términos de exigirle este tipo de explicaciones, o queda aquí el tema y ya directamente queda fuera de su cargo y no hay más oportunidad para que dé explicaciones? No, la realidad es que las explicaciones no las va a dar porque ya sabemos que cómo se viene comportando y el silencio que vienen teniendo ambos jueces, donde Sallargués salió el día de ayer a hablar sobre el fallo en cuestión y lo que hizo fue hacer algo totalmente más retrógrado de lo que veníamos planteando. O sea, está claro que la conducta machista, homofóbica que veníamos hablando y claramente patriarcal es un hecho que
tiene en sí a todo el sistema judicial y es lo que nosotros nos tenemos que replantear como estudiantes. Absolutamente de acuerdo con eso, Bernardo. Lo que sí es claro también que uno puede, en todo caso, poner en tela de juicio y pedir ciertos cuestionamientos o ciertas cuestiones disciplinarias a la hora de quienes son o quienes ocupan, en este caso, el sillón de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, o en el caso del juez Piombo, como veníamos contando, cargos de tanta importancia en materia educativa. En este caso podemos decir que afortunadamente, por lo menos en una de esas instancias, ya no está ocupando ese sillón. Digo esto en términos de la formación, después la cuestión moral la podremos debatir socialmente, pero ya es otro ámbito, ¿no? Sí, ni hablar. Nosotros por eso planteamos la suspensión, porque entendíamos que este tipo de docentes no podía seguir estando al frente de los cursos, porque materias como, por ejemplo, Derecho Internacional Público está totalmente vinculada con los tratados de derechos humanos o tratados de derechos del niño, o la materia internacional privado, que también tiene que ver mucho con el derecho de familia. Entonces nos parecía correcto hablar de que ya no esté enfrente de los cursos y es el objetivo que nosotros planteamos, claro. Pero la verdad que entendíamos no en estos términos y no por una oficina presentando un papel, sino dando explicaciones a toda la comunidad educativa. Bueno, probablemente no sea la resolución o el final que ustedes esperaban, pero digo, me parece que es un paso adelante, sobre todo teniendo en cuenta que casi toda la comunidad, por no decir toda, la comunidad, no solamente educativa, judicial, sino también en términos de sociedad en su conjunto, nos hemos parado del lado de defender los derechos de quienes habían sido avasallados a partir de estos fallos firmados por Piombo y por Salargués. Ni hablar, o sea, el objetivo que nosotros nos planteamos se cumplió y eso nos da una satisfacción porque entendemos que no va a estar más al frente de un curso formando los futuros profesionales. Pero bueno, un poco el sabor ese agridulce de no poder escuchar las respuestas correspondientes y esta actitud cobarde de no dar la cara. Bien, gracias a los chicos y obviamente buen trabajo de Mariana. Tu cierre desde allí con la información que tengas para que podamos completar lo que ha pasado en la jornada de hoy, Mariana. Sí, quería contarte, Lorena, que realmente la asamblea fue bastante caldeada en asunto de que había muchísimos estudiantes de facciones políticas distintas que estuvieron cantándose entre sí. Mucha de la gente que estuvo hablando realmente se le dificultaba mantener el discurso justamente por el nivel de los cantos, incluso había bombos, había alguna que otra corneta por allí. Y lo cierto es que fue bastante animada y por momentos ni siquiera el decano podía realmente hablar tranquilo. Por momentos se pidió la palabra de agrupaciones por los derechos humanos. Algunas de ellas se quejaron porque no habían podido tener digamos, el momento de poder hablar bien, sino que hubo que ser a los gritos, que realmente en un momento hay facciones que cantaban tan alto a propósito para no dejarlas hablar, y justamente en ese ámbito se tuvo que poner, digamos, en situación o sobre la mesa el pedido del juicio político, que finalmente, a pesar de todo esto, terminó en conocerse que el docente en cuestión ya había presentado la renuncia una hora antes, lo cual, bueno, al final de cuentas podríamos decir que fue toda una puesta en escena cuando ya se sabía el resultado de esto. Gracias, Mariana. Vamos a volver con vos si hay novedades desde el lugar. Hasta luego.